tal? Bendiciones. Muchas veces pues nos ponemos a pensar y decimos que siempre todo es lo mismo. Pero lo cierto es que a pesar de que cada año que pasa, pues bueno, a excepción del año bisiesto, pero que es un día adicional, pues son los mismos 365 días, las mismas fechas, las mismos, pues, ¿cómo llamarlo? Las mismas estaciones y demás. Es claro que la realidad humana, pues cada año es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, la perspectiva de la época, por ejemplo, ahorita que vamos con el tema navideño, la perspectiva que teníamos nosotros cuando éramos niños en función de la Navidad y principalmente si teníamos esa esperanza o tenemos esa esperanza de los regalos a través del niñito, a tal vez la realidad que vivimos actualmente. Entonces, claramente hay una evolución. El ser humano va cambiando en muchos aspectos. Algunos buenos y otros pues no tan buenos, pero son propios de ese proceso. Inclusive, a veces conforme van avanzando los años, pues vendrán ciertas situaciones que antes éramos capaces de hacer y ahora no. Vendrán enfermedades, vendrán limitaciones. Pero siempre habrá un equilibrio también entre la experiencia acumulada, las cosas que se han ido aprendiendo, las cosas y aquellos bellos recuerdos que van quedando en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? O sea, que siempre nos toca seguir creciendo y nos toca seguir avanzando y cada año siempre se comporta o nos trae un proceso y un paso más adelante que avanzar. Y como dice una frase muy popular, pues cada día es un día más que vivimos y un día menos que nos restará por vivir. Que solo en la sabiduría de Dios sabremos cuándo será, pero siempre hay que tener la esperanza de que en manos de Dios estamos. Y bueno, ¿con qué voy con esta reflexión? Que justamente pues estamos cerrando en estos días ya lo que es este año litúrgico del ciclo A, donde meditamos principalmente en las lecturas dominicales, el Evangelio de San Mateo, y vamos a entrar a un nuevo ciclo, al ciclo B. Un ciclo donde vamos a meditar pues principalmente en las lecturas dominicales del Evangelio según San Marcos, y que tal vez podríamos decir que esto ya lo hemos vivido, que ya hemos visto las lecturas, que ya hemos y que todo se nos hace comúnmente conocido. Pero lo cierto es que no. Cuando vivimos en el dinamismo del Espíritu Santo, cuando vivimos en el dinamismo de Dios, pues verdaderamente y somos conscientes principalmente de que estamos en manos de Dios y que es parte de nuestra vida, pues los días nunca van a ser los mismos y nunca podremos decir esto ya lo vivimos, porque con Dios siempre hay una maravillosa novedad. Pero también es cierto que mucho de lo que a veces nos atañe y nos aqueja en estas circunstancias a nivel de la vivencia litúrgica y de la vivencia de iglesia en general es porque verdaderamente no lo hemos dimensionado ni tal vez lo hemos incorporado como corresponde dentro de nuestra vida cotidiana. Tal vez se ha convertido la vida de iglesia en un requisito o en una tradición o en una obligación que tengo que hacer, pero que al final no he logrado vislumbrar el aporte que hace para mi vida. Y bueno, pues evidentemente al no darle ese valor, al no darle esa preponderancia, a no darle ese sentido tan necesario que es justamente las diversas manifestaciones y cualquier circunstancia que me permita acercarme a Dios, pues evidentemente entonces no voy a poder visualizar toda la plenitud, toda la fuerza, todo el sentido que verdaderamente la liturgia, la lectura de la palabra, la oración, el servicio a los demás, en fin, todas esas cosas vistas desde la perspectiva de Dios, si no le damos el valor, pues no van a tener el mayor sentido ni van a influenciar nuestra vida como deberíamos. Entonces, es claro que tenemos que ir más allá. ¿Y cómo vemos esto? Pues mucho, o cuál es el sentido de ver todo esto? Pues justamente el mismo Evangelio que hoy meditamos, bueno, el Evangelio este viernes, que es del Evangelio de San Lucas, pues nos da esa razón, nos da ese entendimiento, donde dice el Señor que cuando la higuera empieza a brotar, nos daremos cuenta de que es el verano, que cómo los signos, cómo las evoluciones, cómo los gestos van demostrando que
el tiempo va llegando. Y obviamente mucho en el contexto de este último domingo, el año litúrgico, y sobre todo en función de lo que es el mesianismo de Cristo y el reinado de Cristo, pues también nos va a enseñar en qué momento y bajo qué circunstancias podemos ir determinando que el reino de Dios se acerca a nosotros. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, cómo nosotros debemos ser parte de la construcción del reino de Dios. Pero para poder sentir verdaderamente esto como tal, es necesario en primera instancia que cambiemos las perspectivas de muchas cosas que creíamos como ya sentadas, o que creíamos como ya superadas, o que creíamos como ya pues totalmente parte de nuestra vida. Y a veces no es de esa manera. Y pues ahorita se nos viene una gran oportunidad para poder hacerlo en este nuevo año litúrgico que estamos prontos a iniciar el próximo sábado en la tarde, si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque es momento de hacer propósitos. Es momento de, como les decía, empezar a visualizar todo desde una perspectiva diferente y de esa manera permitir que Dios actúe y sea parte de ese nuevo año litúrgico y que sea parte de cada día de mi existencia. Pero es necesario tener ese nivel de conciencia y ese deseo de experimentarlo y vivir el encuentro con Dios en todo lo que hacemos. Y bueno, ahí es donde entra también un gran valor y un gran sentido del tema del Adviento. Como saben, pues el primer tiempo litúrgico que pues inicia con el que iniciamos este nuevo año es justamente el tiempo del Adviento. Adviento viene de una palabra adventus que significa venida. Estamos preparándonos en dos elementos particulares. De hecho, bueno, podremos a lo largo de estos días hablar un poquito más sobre el tiempo del Adviento. Pero en resumidas cuentas, el Adviento nos invita a a prepararnos, a estar atentos, a velar por dos circunstancias en particular. Primero, pues cercano a la Navidad, para conmemorar cómo el Hijo de Dios se despoja de su condición divina y decide hacerse uno de nosotros, para que así Él como Dios, humillándose en nuestra condición humana, bajando nuestra condición humana, nos permita a través de toda su vida, pasión, muerte y resurrección, al ser humano elevarse hasta donde Dios está a través de la santificación. Entonces, ese es el primer elemento, esperar la llegada o esa conmemoración. Recordemos, los cristianos no celebramos fechas, celebramos acontecimientos, celebramos misterios. ¿Cómo nos prepararnos primero a celebrar con un corazón agradecido y con la confianza de saber de que Dios se decidió a ser hombre por nuestra salvación y para marcarnos el camino? Eso por ese lado. Y también, pues, en esos primeros 3 domingos del tiempo de Adviento se nos hace un énfasis especial a aquello en lo que hemos venido también reflexionando en las en las lecturas de entre semana, que es la parusía o la segunda venida de Dios. El Señor vendrá y qué es lo que encontrará en la tierra cuando venga, qué es lo que va a él pues encontrar en el momento que haga ese juicio de toda la humanidad, de toda la creación. Entonces, también es necesario que nos preparemos para esa venida, que nos hagamos pues a la conciencia de que nosotros tenemos muchísimo que trabajar en nuestra cotidianidad, en nuestra vida. Habrá muchas pruebas que necesitamos superar, habrá muchos traumas que necesitamos también pues ir venciendo, habrá limitaciones y cadenas que debemos romper. Y eso es justamente también el motivo y la enseñanza del año litúrgico, de aprender a visualizar los signos, de aprender a hacer signos también nosotros de la presencia de Dios y de la llegada de Dios. Entonces, ahí es donde entra esto de que ya está cerca el verano. O sea, ¿qué quiere decir? O cómo le dijo eso, o sea, ya cuando el verano creo que es una fecha que nosotros o una temporada, bueno, entendiendo el verano dentro de, bueno, en algunos contextos como los europeos o en Norteamérica o demás, donde están las 4 estaciones, pues ese proceso es un poquito más sentido entre el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Pero para nosotros en Costa Rica, que solo manejamos pues 2 estaciones, que son la seca y la lluviosa, que normalmente a la seca le llamamos verano, esta época de fin de año, cuando empiezan a salir los días más soleados y hay más calor y pues el ambiente también festivo de esta parte del año,
pues nos llena de mucha alegría y nos llena de mucho entusiasmo y nos llena de ganas de hacer las cosas. A veces en vacaciones es donde aprovechamos para limpiar las casas, donde aprovechamos, bueno, para la decoración de navideña, para salir de paseo con la familia, para comprar algunas cosas que necesitamos, es para hacer algún mantenimiento en la casa si lo requiriera. En fin, es una época que nos inyecta mucho dinamismo, que nos inyecta a las ganas de hacer cosas diferentes y hacer cosas buenas. Y en ese caso, pues también es una forma de ver lo que debe representar la vida del cristiano y estar en ese verano de querer hacer cosas, de querer primero ordenar nuestras casas, o sea, ordenar nuestras vidas y también cómo, inclusive si es posible, ayudar a otros a que también lo hagan. Entonces, ya se acerca el verano está cerca. Y el Adviento es un proceso de preparación muy bonito, muy lindo de signos, muy lindo, muy lleno de detalles, empezando por la corona. Espero que ya todos tengamos esa guirnalda o corona de Adviento y que sobre todo no se convierta en un adorno navideño, sino que sea un instrumento de oración y vinculación familiar. Porque al final ese es el sentido de la guirnalda que bendeciremos el próximo fin de semana. Que esa luz progresiva que vayamos encendiendo no solamente se vea en nuestra guirnalda, en nuestra mesa, sino que también se vaya viendo en nuestros corazones, como cada domingo nos vamos acercando más a ese gesto, a esa manifestación de preparar mi casa ante la venida del Señor. Entonces, esto es necesario que hagamos ese cambio de chip. Urge que dejemos de ver las cosas en un simple cumplimiento o porque siempre lo hemos hecho. No, el Señor es novedad constante. El Señor hace todas las cosas nuevas, como dice el libro del Apocalipsis. Y ahorita, al estar a la antesala de un nuevo año litúrgico, ¿por qué no nosotros también permitirle al Señor que haga algo diferente en nosotros? Y que empieza por una conciencia nuestra de trascender del ritualismo, de trascender de la costumbre, de trascender de la obligación, de trascender de todas esas cosas que antes hemos venido trayendo y vayamos a lo que es un encuentro real con el Señor, en la liturgia, en la oración, en la escucha de la palabra. Estamos a tiempo de empezar algo diferente y una obra que valdrá la pena. ¿Por qué? Porque es caminar con el Señor cada día del año y así hacerlo cada día de nuestra vida. Pero es necesario que aprendamos a ver los signos de los tiempos, a ver los signos de las circunstancias, a ver la mano de Dios en nuestra vida y así también nosotros también poder ser signos del amor de Dios hacia los demás. Como les digo, estamos prontos a iniciar el Adviento, un tiempo de preparación para recordar la venida del Señor al mundo y recordar también la segunda venida que estamos preparando y que en algún momento tendrá que darse. Pero también es una oportunidad idónea para que este tiempo navideño se convierta en una venida del Señor a nuestro corazón, a que haga posada en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras circunstancias. Y entonces, de esa manera, poder vivir verdaderamente para Cristo. Que este Adviento se convierta en una oportunidad de cambiar, en una oportunidad de acercarse a Cristo y en una oportunidad de ser testimonio para los demás. Bendiciones.